Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En un banco en las afueras de Los Ángeles, explota una pesadilla sin que nadie la escuche, sin testigos que hayan visto a sus astutos perpetradores. Es la incursión perfecta donde dinero y asaltantes desaparecen sin dejar rastro. Con pocas pistas para empezar, el FBI deberá hacer uso de sus instintos y su determinación para resolver un caso que luce imposible determinar. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El robo de bancos es un crimen atrevido pero simple. Una máscara, un arma, una nota al cajero. Pero la incursión bancaria es diferente. Se necesita talento para desactivar una alarma y penetrar una bóveda. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. En 1972, ocurrió sin tropiezos la mayor incursión bancaria en el país. 8 millones desaparecieron. Ahora los agentes deberán rastrear una banda de criminales con dinero suficiente para desaparecer para siempre. El golpe perfecto. Laguna Niguel, California. 27 de marzo de 1972. Es lunes en la mañana en el Banco United, California. Y los empleados se preparan para abrir. Cuando el gerente trata de abrir la bóveda, la puerta no cede. Llamen a la empresa de seguridad. Veinte minutos después, llega un técnico en bóvedas para revisar el sistema de cierre. Trabaja por horas. La combinación es la correcta. Las cerraduras están en su lugar, pero sin explicación, ni el experto puede abrirla. No funciona. Buscando otra manera de entrar, el técnico se sube a las vigas encima de la bóveda. Se sorprende al encontrar un hueco en el techo. Y más abajo, una segunda cavidad enorme que lleva a la bóveda. Agentes del FBI de la oficina de Santa Ana acuden de inmediato al banco. El primero en revisar la escena del crimen es el agente especial Jim Conway. Al llegar y subirme sobre la bóveda a través del agujero se podía observar muchos escombros de unos 2 metros de altura y esparcidos por el lugar. Una vez dentro de la bóveda, el técnico ve un destornillador trabado en el engranaje de la cerradura. Para los agentes, la intención era retrasar el descubrimiento del crimen. El lugar es un desastre. Mi primera impresión fue que se necesitaría mucho tiempo y esfuerzo para resolver esto. No era algo que pudiéramos resolver solo con una escena del crimen. Solo unos pocos podíamos entrar y revisar la extensión de lo ocurrido, pero estábamos caminando sobre relojes, anillos, valores y todo lo demás porque estaba apilado en un desastre de cemento. El agente especial Frank Cali comienza a ordenar el caos. Todo estaba tirado en el lugar. Había mechones de cabello, todo tipo de estados de cuenta, fotos, cosas comunes que las personas meten en cajas de seguridad. Recuerdo haber visto vasijas con cenizas de personas fallecidas. Los agentes empiezan la tarea ardua de determinar cómo entraron los ladrones a una bóveda que se suponía impenetrable. Notaron tierra oscura y pedazos de yute mezclados con los escombros de cemento.
En el exterior descubren que la alarma del banco fue desactivada. También encuentran una escalera. Interpretando las pistas, los investigadores reconstruyen el plan intrincado de los ladrones para penetrar la bóveda. Desactivaron la alarma inyectándole espuma de poliestireno líquida. Esta se endureció fijando la claqueta e inutilizando la alarma. Luego los ladrones se subieron al techo. Los investigadores encontraron cinta adhesiva en un tomacorriente en el techo, lo que sugería usaron la electricidad del banco. Como no encontraron huellas, los agentes concluyeron que usaron guantes. Con una sierra eléctrica, los intrusos abrieron un hueco de más de 1 metro en el techo. Bien, bien. Muy bien, ya entramos. Una vez que alcanzaron las vigas, sabían sin duda cómo evitar el sistema interno de alarma. Tomaron un par de los cables, los cortaron y soldaron uno al otro en donde estas alarmas transmiten. Fue un trabajo delicado y muy habilidoso. Ahí supimos que eran listos, que habían hecho su tarea. Incluso con la alarma desactivada, 40 centímetros de concreto reforzado con acero separaban a los ladrones del contenido de la bóveda. La única forma de entrar era una explosión muy poderosa. Los agentes creen que los bandidos perforaron el cemento y luego metieron dinamita y detonadores eléctricos. La explosión debía ser muy precisa para atravesar el cemento, sin herir a los ladrones o llamar la atención. Los agentes concluyeron que los fragmentos de yute en el suelo de la bóveda indicaban que los ladrones fueron preparados. Colocaron bolsas con yute sobre los explosivos, no solo para amortiguar el ruido, sino para dirigir la carga hacia la bóveda y hacia dentro del concreto donde la querían, y no que explotara hacia donde ellos estaban. Los investigadores descubrieron marcas de quemaduras en las barras de acero que refuerzan el cemento. Concluyeron que los ladrones sabían que la explosión no rompería el acero y fueron preparados con un soplete de acetileno. Los agentes se enfocaron en evaluar la pérdida total. Los oficiales del banco reportan que faltaban $50,000 de los cajones de dinero. Pero los ladrones no se conformaron con el efectivo y abrieron 458 cajas de seguridad. Los investigadores encontraron marcas de herramientas en las cerraduras y dedujeron que usaron un instrumento puntiagudo y mucha fuerza bruta para abrirlas una a una. Con cuidado revisaron cada cosa, dejando atrás lo que no querían. Lo increíble es que los bandidos fueron tan meticulosos que entraron y salieron sin ser vistos ni oídos. En 1972, la mayoría de los bancos cerraban los fines de semana. Los agentes concluyeron que los sospechosos se aprovecharon de eso.
Parecía que habían entrado y salido varias veces durante el fin de semana. Era probable que entraran un viernes en la noche y no salieran de allí hasta bien entrada la noche del domingo. Los ladrones no solo habían logrado un crimen largo y complejo, sino que lo hicieron sin dejar una huella dactilar. Aunque los investigadores encontraron un guante marrón de algodón, brocas de taladro, ninguno pudo ser rastreado. Agentes y adjuntos recolectaron los escombros para mayores análisis en el laboratorio. Pero sin evidencia aparente ni testigos, enfrentaban un difícil reto para identificar y ubicar a un grupo de criminales muy hábiles, incluyendo a expertos en electrónica y explosivos. Los investigadores volcaron su atención en determinar todo lo perdido en las cajas de seguridad. Sería muy difícil, ya que los bancos no tienen registro de su contenido. Lo normal en un robo a un banco es el efectivo faltante, es tener que encontrar, por ejemplo, $350,000 en efectivo. Pero en ese punto no sabíamos qué era lo que faltaba, y era una zona muy pudiente, de forma que era evidente la posibilidad de que se hubiese perdido una gran cantidad de dinero y material. Los investigadores empiezan la tarea ardua de clasificar y catalogar cada artículo dejado en la bóveda. Luego, tras entrevistar a cada titular de las cajas, pudieron conocer los detalles de las joyas que faltaban, monedas de oro raras y bonos al portador. Mediante un proceso de descarte, crearon poco a poco una lista de los bienes robados. La pérdida de $50,000 en efectivo del banco parece insignificante, ya que el valor de los objetos faltantes suma más de $8 millones. El golpe se había convertido en la mayor incursión bancaria en la historia de Estados Unidos. Sin evidencias físicas, los investigadores esperaban desarrollar pistas, tratando de pensar como los bandidos. Pensamos que debieron necesitar oxígeno para romper las barras, así que investigamos hospitales, distribuidores de oxígeno y lugares del estilo. A pesar de que revisaron cada distribuidor de oxígeno en la zona, no encontraron nada. También pensamos que usaron algún tipo de taladro y que debía ser uno grande, así que sondeamos lugares para encontrar cualquiera que hubiese vendido o alquilado un taladro así. Los agentes van a docenas de tiendas de herramientas para revisar registros alrededor de la fecha de la incursión. Pero no encontraron compras sospechosas o alquileres. Era claro que en este caso los criminales habían planeado y llevado a cabo un golpe casi perfecto. Sin testigos ni pistas directas y sin sospechosos, parecía imposible resolver el caso. Pero el FBI estaba resuelto a identificar a los ladrones y encontrarlos. En marzo de 1972, un grupo profesional de ladrones entraron con explosivos en una bóveda bancaria en Laguna Niguel, California, cerca de Los Ángeles. Durante un fin de semana vaciaron cientos de cajas de seguridad y se hicieron con más de $8 millones en efectivo y objetos de valor, y luego desaparecieron sin dejar rastro. Para los agentes se trata de una banda experimentada de criminales. Es un caso muy difícil de resolver para la pequeña oficina del FBI de Santa Ana. Necesitando más recursos, piden ayuda a una oficina mayor, la de Los Ángeles. El agente especial Paul Chamberlain supervisa la investigación. En ese momento concluimos que era el mayor robo de banco en la historia de Estados Unidos. Usamos a casi todos en la oficina y había cientos de agentes. Esa no es una respuesta típica, pero parecía que el crimen era significativo. De inmediato, los agentes de Santa Ana reportaron los detalles a la oficina de Los Ángeles. No teníamos registrado ningún tipo de robo bancario como es en la historia de la división de Los Ángeles. Los asaltos a banco que habían ocurrido involucraban poco esfuerzo, pero esta era una gran operación sistemática que tomó 3 días.
Como los ladrones parecían ser profesionales muy hábiles y no habían actuado en Los Ángeles antes, para los agentes era probable que no fuesen de la zona. Así que envían un fax a todas las oficinas del FBI para saber si conocían de otras incursiones similares. Reciben información de la oficina en Cleveland, Ohio, donde estaban investigando robos similares. De hecho, se trataba de 13. La descripción del robo en California de inmediato crea un vínculo entre ellos, incluyendo al agente Buddy Nix. Conocíamos su forma de operar. La alarma externa había sido rociada con poliestireno para evitar que se activara. El hecho de que se habían subido al techo, que el sistema de alarma había sido alterado, indicaban que era probable que el equipo de ladrones de banco de Johnstown estuviera involucrado. Los agentes de Ohio suponen que los 13 asaltos a los bancos del estado fueron cometidos por el grupo de ladrones de Youngstown Erie, un grupo independiente de criminales ligado al crimen organizado. Los agentes de California tenían razón. Estos no eran bandidos aficionados. Para ese entonces, Johnstown era una meca para actividades del crimen organizado. Hombres que controlaban negocios de apuesta ilegal, que estaban muy involucrados en el transporte interestatal de mercancía robada y hurtos de remolques, donde operaban equipos de ladrones y para ese entonces se cometían robos muy sofisticados. Como parte de investigaciones preliminares, los agentes de Youngstown, Ohio, habían identificado a casi 100 hombres sospechosos de formar parte del grupo de ladrones. Tenían datos de inteligencia de cada uno. Los agentes enviaron sus nombres y fotografías al FBI de Los Ángeles. Allí los investigadores tratan de reducir la lista. Como los criminales debieron viajar a California, revisan registros de vuelo para la fecha de los robos. Pero sin la ayuda de computadoras modernas es un largo proceso hecho a mano. Luego de una búsqueda exhaustiva encontraron los nombres de 5 hombres de la lista de Youngstown que habían abordado un vuelo reciente a Los Ángeles. Emil Dincio, Harry Barber, Charles Mulligan, Charles Brackles y Philip Christopher habían llegado a California 9 días antes del robo. El sexto hombre, James Dincio, llegó en un vuelo distinto el día anterior al robo. Finalmente, los agentes tenían algunos sospechosos. James Dincio y su hermano Emil Dincio. Los agentes revisaron la información obtenida de 6 miembros del grupo criminal. Todos tenían largos expedientes por robos menores en hogares y negocios. Primer sospechoso que... Y habían pagado penas cortas. Emil Dincio parecía ser el cerebro de la banda, el líder. Él planificaba los golpes y escogía el equipo para ejecutarlos. Charles Brackles. Este tipo tiene... Charles Brackles es un experto en explosivos y electrónica. Conoce muy bien de alarmas bancarias. Los agentes creen que Philip Christopher era el que servía de vigilante para la banda. Es conocido por su experticia en robo de... El resto de los miembros eran familiares del líder y era probable que ayudaran con trabajos menores. Está el hermano mayor de Emil, James. Un rostro que solo una madre amaría. Y Charles Mulligan, el cuñado de Emil. Aquí tienes. Te va a encantar este sujeto. También está el sobrino de Emil, Harry Barber. Denle un vistazo a este sujeto. Los hombres eran todos criminales profesionales de larga data y bien conectados con el crimen organizado. El FBI de Youngstown, Ohio, podía vincularlos de forma circunstancial a muchos robos de bancos, pero no tenían evidencias directas que sustentaran los cargos. Un peso pesado, pero no tenemos. La única información que vincula a los sospechosos al crimen es que todos estaban en Los Ángeles para la fecha del robo.
Los agentes comenzaron la difícil tarea de rastrear sus movimientos, empezando en el aeropuerto. Entonces sondeamos y entrevistamos a cada uno de los taxistas del aeropuerto que trabajó ese día, pero era un esfuerzo masivo. Los agentes pasan días entrevistando a docenas de conductores, pero por fin dio frutos. Un taxista recuerda haber llevado a un grupo de 5 hombres a una casa en la comunidad cercana de Southgate. Recuerda muy bien el viaje. El taxista recordaba a estos hombres por 2 razones específicas. Una por la propina de $100 y tenían aspecto de tipos duros y agresivos. Los agentes consiguen la dirección de los registros del taxi y deciden ir. Pero hay un riesgo. Temen que si los sospechosos se percatan de que investigan el robo, pueden desaparecer. Tienen que arriesgarse. Es la única pista que tienen, según el agente especial Gene Conway. Teníamos que interrogar a alguien, debíamos darle inicio a nuestra investigación y nos inquietaba que el resto de ellos se diera cuenta de que estábamos al menos cerca de identificarlos. Los agentes confirman que la casa de Southgate pertenece a la familia Barber. Ronald Barber, hermano del sospechoso Harry Barber, acepta ser entrevistado, pero es evasivo. No teníamos una orden o nada en ese momento, no teníamos nada positivo para vincularlo. Pero mientras más hablaba, más parecía saber y más nos impresionaba que sabía mucho. Ronald Barber afirma que los 6 hombres nunca estuvieron en su casa. Los agentes todavía no tienen evidencia directa, pero creen que la historia de Barber puede ser al menos en parte cierta. Notan que la casa parece muy pequeña para albergar a Ronald y los otros 6 hombres. Los agentes concluyen que algunos deben haberse alojado en otro lugar. Así que se despliegan revisando un hotel tras otro, empezando con el más cercano al banco. Agente especial Frank Cully. Imaginamos que estos eran tipos que gustaban del lujo, sabían que obtendrían un gran botín, así que se alojarían en un lugar agradable. Tocamos la puerta de cada hotel bueno del condado. Es un trabajo tedioso y largo a pie, pero no se dan por vencidos. Señor, soy del FBI. Por intuición, uno de los agentes decide tomar un enfoque diferente. A un agente le pareció que era probable que no se alojasen en los mejores hoteles, y por su cuenta entró en un hotel de camioneros. Y para su sorpresa descubrió que Amol Dincio se había alojado allí. ¿Está seguro? Amol Dincio es el líder del grupo de ladrones. Los registros muestran que su cuñado Charles Mulligan también se alojó allí cerca de la fecha del robo. Agentes revisan su tarjeta de registro y encuentran un número de matrícula. Ese es Dincio. Rastrean la matrícula a la dirección de Southgate de Ronald Barber. Ahora los investigadores tienen 7 sospechosos, los 6 de Ohio y el local Ronald Barber. Todavía no tienen nada que vincule de forma directa a los hombres con el crimen. Pero la investigación por fin está avanzando y el FBI se está acercando. Semanas después de un robo bancario multimillonario en el sur de California, el FBI identifica a 7 sospechosos. El cabecilla Amol Dincio y su hermano James Dincio, Charles Mulligan, Philip Christopher, Charles Brockles y Harry Barber y su hermano Ronald Barber. Una banda infame de ladrones profesionales basada en Youngstown, Ohio. Agentes determinan que al menos 2 de los hombres se alojaron en un motel de la zona días antes del golpe. ¿Está seguro? El agente especial Paul Chamberlain está convencido de que los hombres son culpables, pero no tiene evidencias para probarlo. Por referencia uno sabe quién está involucrado, pero se necesita tener referencia en una corte federal. Los agentes consiguen una orden de registro de llamadas del motel y descubren una serie de llamadas a un residente local, Earl Dawson. La investigación de antecedentes arrojó que había sido
militar de la Marina con entrenamiento en municiones y explosivos. Y como ocurrieron importantes explosiones en el banco, se convirtió en un objetivo de interés para nosotros. El agente especial Frank Cali descubre otra conexión interesante. Dawson es de Youngstown, Ohio, la base de operaciones del grupo de ladrones. Así que de nuevo tenemos otra señal. Y dijimos, tenemos otro golpe de suerte. Tenemos la conexión entre los chicos de Youngstown, los Dincios, sus compañeros y Dawson. Los agentes deciden abordar a Dawson en su casa y convencerlo de que debe cooperar. Le muestran fotos de Emil Dincio y sus socios y le preguntan si los conoce. Dawson es reacio a hablar. Sabiendo que Dawson es un ex militar de la Marina, el agente especial Cali apela a su sentido del deber. Earl era muy patriota y yo soy un exmilitar de la Marina, así que usé eso. Le dije, vamos Earl, tú sabes, estuviste en la Marina, serviste a tu país. Le dije, Earl, es importante, es un gran caso. Y me dijo, ¿de qué se trata? Le dije, ¿has oído algo sobre el robo del banco en Laguna Niguel? La estrategia de Cali funciona. Dawson decide hablar. Admite conocer a 3 de los sospechosos, Emil Dincio, su hermano James y Charles Mulligan. Él y Mulligan son viejos amigos. Habían crecido juntos en Youngstown. Dawson le revela a Cali que el día antes del golpe de Laguna Niguel, Mulligan fue a su casa con otros sospechosos. Mulligan le dio $100 para que dejara su casa por unas horas para una reunión. Dawson se va sin escuchar lo que hablaron. Pero Dawson le dice que tiene algo que a los agentes les puede interesar. Mulligan dejó un auto en su garaje. Todavía sigue allí. Este es gran avance. Es posible que el auto contenga la evidencia que han estado buscando. Pero antes tienen que revisarlo y son interrumpidos. Mientras hablábamos suena el teléfono. Lo contesta y al levantarlo lo apunta y dice el nombre, Mulligan. Cali piensa rápido y le pide permiso a Dawson para escuchar la conversación. Un requisito legal para usar lo que escuche en la corte. Dawson le indica que hay otro teléfono en la habitación. Mulligan comienza a hablar y dice, oye, ¿no te ha visitado el FBI? Dawson le responde, no han venido. Y casi me río cuando estaba escuchando. Estaba haciendo un gran papel, de verdad, y un cambio. Estaba ahora de nuestro lado. Mulligan le explica que sabe que el FBI ha estado haciendo preguntas sobre él y sus compañeros y que están preocupados. Y que va a regresar a la zona de Los Ángeles. Mulligan le dice, quiero ir esta noche a verte. Voy a mover el auto del garaje. El agente Cali ve la oportunidad para atrapar a Mulligan, pero teme que éste pueda estar tramando algo contra Dawson y el FBI. No podía estar seguro. Parecía que podía estar del otro lado de la calle observándonos, con nuestro auto estacionado al frente. Cali instruye a Dawson que prepare una reunión con Mulligan en un lugar público. Dawson le dice a Mulligan que se encuentren en su bar favorito, el Walnut Room. Mulligan acepta. Ahora los agentes pueden inspeccionar el auto que Mulligan dejó en el estacionamiento, pero no le pertenece a Dawson y no puede autorizarlos a revisarlo. A través de las ventanas, pueden ver un par de guantes de algodón marrones, exactos a uno que encontraron en la bóveda. La silla trasera está cubierta de lo que parece polvo de cemento, similar a los escombros encontrados en la escena del crimen. Es la causa probable que necesitan para una orden de cateo para el auto. También logran una orden de arresto para Charles Mulligan y preparan una vigilancia para el Walnut Run. Agentes encubiertos toman posición dentro del bar cerca de Dawson.
Nos apostamos en el lugar. 4 de nosotros estábamos adentro esperando y teníamos un par de agentes afuera esperando que llegara. Dawson le presenta al agente Cali a algunos de los asiduos, así como un amigo del cuerpo de marina. Los agentes debían parecer normales mientras se mantenían atentos. La seguridad de Earl Dawson es su prioridad. No sabíamos qué podía suceder, así que debíamos proteger a Earl. Los agentes crean un método para que Cali y Dawson se comuniquen. Cualquiera de los dos podía hacer señas al otro simplemente para ir al baño, donde podían encontrarse. 3 horas más tarde, Mulligan llega por fin. Había tráfico. Parece que está solo y saluda a su viejo amigo, quien trata de que le hable del robo. No quería acercarme mucho. Me encontraba al otro lado del bar. Earl hablaba con él y le preguntaba algo sobre cómo estaba involucrado en esa historia en la laguna Niguel, y Mulligan le dijo, bien, ¿y tú qué crees? Sin poder escuchar toda la conversación, Cali va al baño. Dawson lo sigue. En el baño de caballeros, Cali le pide que lo actualice. Dawson le explica que Mulligan está ansioso por irse y recoger su auto del garaje de Dawson. Cali le pide que salga, pero le indica que no toque el tema del vehículo. Lo que Cali no le dice es que hay agentes en el estacionamiento listos para capturar a Mulligan. Por fin, los agentes hacen el primer arresto del caso. Mientras detienen a Mulligan, simulan arrestar también a Dawson para esconder su apoyo a las autoridades. Mulligan es acusado de robo bancario. No se resiste al arresto, pero cuando los agentes tratan de interrogarlo, se niega a hablar. Esperan encontrar respuestas en el auto que quería recoger. Agentes regresan a la casa de Dawson a inspeccionar el auto. Encontramos un taladro grande usado para perforar y otras herramientas que consideramos que pudieron haber sido usadas para cometer el crimen. Agentes recuperaron monedas robadas junto con mechas de taladro, sopletes de acetileno, martillos y otras cosas que también pudieron ser usados en el golpe en Laguna Niguel. Y nos sentimos muy bien por eso, que habíamos dado algo valioso, un jonrón. Técnicos en evidencia enviaron todo al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para ser procesado. Como los analistas tardan días, agentes de campo revisaron más registros telefónicos del motel. Un número es de una agencia inmobiliaria en Laguna Niguel, California. La gerente le muestra un condominio que ella le alquiló a los sospechosos Ronald y Harry Barber días antes del robo. Los Barber le dijeron que tenían planes de quedarse 3 meses, pero se fueron después de solo 3 semanas. No daños ni problemas. Ella nos pudo precisar las fechas exactas en que llegaron y se fueron. Los hombres se mudaron de repente el 27 de marzo, el día en el que el crimen fue descubierto. La gerente autoriza a los agentes a revisar el condominio, desde donde puede verse el banco robado. Los agentes comienzan a procesar el condominio por evidencia, pero al inicio no encuentran nada. Todo el interior había sido limpiado por algún tipo de producto. Parecía que los sospechosos habían sido tan meticulosos allí como lo fueron durante el robo. No había ninguna evidencia valiosa de la que recuperamos del banco, por lo tanto no era una sorpresa que el lugar hubiese sido limpiado. Parecía que habían hecho todo para asegurarse de no dejar evidencia. Sin embargo, habían cometido un error crucial. Un miembro del personal de evidencia revisa el lavaplatos y al abrirlo se percata de que está cargado de platos sucios y que alguien olvidó encenderlo. Los platos sucios están cubiertos de múltiples huellas dactilares. En el laboratorio del FBI logran recobrar las huellas de los platos y de las herramientas recuperadas en el auto de Mulligan.
y estas coinciden con 5 de los 7 sospechosos. Expertos en marcas de herramientas examinan las dejadas en las cajas de seguridad y las comparan con un martillo encontrado en la maletera del auto de Mulligan. Reportan otra coincidencia. El caso del FBI está ganando impulso con evidencia circunstancial buena y un sospechoso detenido. Ahora los agentes deben encontrar a los otros 6, así como evidencia suficiente para capturarlos de una vez por todas. En el sur de California, el FBI logra conectar un equipo de 7 miembros de un grupo criminal organizado y basado en Youngstown, Ohio, a un robo de banco multimillonario, al recuperar herramientas del auto del sospechoso Charles Mulligan usadas en el robo. El arresto de Mulligan le da impulso a la investigación, según el agente especial Paul Chamberlain. Sabíamos que al poco tiempo del arresto de Mulligan iban a darse cuenta de que ya sabíamos quién era este grupo, por lo que intensificamos la investigación, hicimos todo lo más rápido que pudimos. Pero como la mayoría de la evidencia es circunstancial, el caso depende del testimonio del informante Earl Dawson, a quien el FBI debe proteger. Pero hagas lo que hagas y sea lo que ocurra, es probable que él fuese el testigo clave, porque el caso en su mayoría estaba flojo, la evidencia física era insuficiente. Él era el que podía unir todas las piezas. Estaban siendo acusados de conspiración y robo, y podía ponerlos a todos juntos en su casa. Dawson empieza a recibir llamadas amenazándolo para que no hablara. El interlocutor insiste en una reunión cara a cara para discutir el tema. Pero el FBI se entera que el encuentro tenía un propósito más siniestro. Recibimos datos de un informante que en la calle le habían puesto precio a la cabeza de Earl Dawson, que de un momento a otro iban a intentar asesinarlo. Los agentes le pidieron a Dawson que concertara una reunión en su bar favorito, el Walnut Room, pero no le dijeron sobre el atentado. Los agentes querían enfrentar al hombre para que éste le enviara un mensaje al círculo criminal de Youngstown, que el FBI estaba tras ellos. Confiaban que podían proteger a Dawson mientras permaneciera en un lugar público. Le dije, quédate en el bar. Pase lo que pase, no vayas a ningún lado con esa gente. Nunca dejes este salón. Como la vez anterior, si Dawson o Cully necesitaban comunicarse, se verían en el baño. Los presuntos sicarios llegan. Empezaron a brindarle tragos muy fuertes a Earl. Él era bebedor de cerveza, pero trataban de que tomara bebidas más fuertes. Cuando Dawson comienza a verse inquieto, Cully se dirige al baño. Dawson le dice a la gente que está asustado. Los sicarios quieren que se vaya con ellos. Le dije, Earl, no te vayas de este lugar con ellos. Créeme, no te vas a ir. El agente Cully le pide a Dawson que espere en el baño. Escúchame, quédate aquí y ya vuelvo a buscarte. Está bien. Solo quédate aquí. Los agentes deciden abordar a los hombres. Le dicen que saben a qué vinieron. Para los sicarios el mensaje es claro. Aléjense de Dawson. No tuvieron problema en irse y fueron llevados al aeropuerto, donde fueron escoltados a un avión y partieron del sur de California. Para garantizar la seguridad de Earl Dawson, el FBI lo incluye en el programa de protección de testigos. Luego los agentes van tras el resto de los sospechosos. Los investigadores consiguen órdenes de cateo para revisar sus direcciones conocidas más recientes. En una de las casas, los agentes consiguen su primer vínculo directo con el robo. Dentro de la cartera de una mujer encuentran un billete de $20 nuevo.
Lo comparan con la lista de números de seriales de billetes robados del banco. El billete coincide. El agente especial Buddy Nix del FBI de Youngstown recibe el dato de un informante que indica que los miembros de esta banda se caracterizan por enterrar el efectivo robado hasta poder lavarlo con seguridad. Identificamos un terreno de unas 8 o 10 hectáreas donde nos habían informado que parte del botín había sido enterrado. Por días estuvimos cavando, usando picos, palas y sensores. Y por último, alquilamos una excavadora. El terreno está al lado de una propiedad de James Dincio. Después de más de una semana cavando, los agentes dieron con el botín. Desenterraron varios cofres pequeños repletos de millones de dólares en efectivo y bonos que pudieron rastrear al robo del banco de Laguna Niguel. Luego los agentes reciben otra pista. Un vecino del líder de la pandilla, Amol Dincio, llama a la policía y reporta haber encontrado una cava enterrada en su jardín. Contiene casi $100,000. Justo aquí el señor Dincio. Los seriales de los billetes coinciden con los del banco robado y encuentran huellas dactilares de Amol Dincio en la cava. Con más evidencia directa contra la pandilla, los agentes comienzan a hacer arrestos. Primero acuden a la casa de Ronald Barber en Southgate, California. Llegan con órdenes de cateo. La única persona en la casa es la madre de Ronald. No lo sé, no es tan... Los hermanos han desaparecido. Ya le he dicho. Todos los 6 sospechosos están prófugos. 3 meses después de un robo bancario multimillonario, el FBI cuenta con evidencia sólida contra 7 miembros de un círculo criminal organizado. Con solo un sospechoso detenido, Charles Mulligan, se disponen a arrestar a los otros. Amol Dincio, James Dincio, Charles Brockles, Philip Christopher, Harry Barber y Ronald Barber. Los agentes acuden al hogar de Amol Dincio cerca de Youngstown, Ohio, y descubren que no ha hecho ningún intento de huir. Debido a su actitud y aire de arrogancia, el señor Dincio de verdad creía que estaba por encima de la ley y era el tipo de persona que creía que podía hacer las cosas a su manera. Cuando los agentes arrestan a Dincio, cargaba $537 en efectivo robados del banco de Laguna Niguel. Les sorprende que los otros miembros de la pandilla también son fáciles de encontrar. En solo unos días, las autoridades arrestan a James, hermano de Amol, en el aeropuerto de Ohio. Su equipaje de mano estaba repleto de más dinero del robo. Agentes hacen su cuarto arresto con Phil Christopher. En su apartamento descubren más de $32,000 en efectivo robado escondido en su closet. Con arrogancia, los 3 hombres insisten en su inocencia y se rehúsan a cooperar. 2 meses después, agentes capturan al experto en alarmas Charles Brockles y logran un avance. Deciden enfrentarlo con la evidencia y le explican que lo pueden encerrar por décadas. Le ofrecen un trato. A cambio de toda su cooperación esbozando al grupo de ladrones y sus crímenes, los fiscales retirarán todos los cargos contra Brockles y lo colocarían en programa de protección de testigos. Y acepta la oferta. Las autoridades han capturado a 5 de los 7 sospechosos, todos menos a los hermanos Barber. Son extraditados a California e imputados con los cargos de conspiración, robo y hurto mayor a un banco asegurado federalmente. Mientras que en la cárcel, Amol Dincio alardea con otro recluso sobre el robo y le pide ayuda para derrotar los cargos.
Dincio le confió una gran cantidad de detalles que no le convenía compartir. Hizo que este otro recluso lo ayudara a comprar una coartada para la fecha del robo al banco. Pero Dincio escogió al cómplice equivocado. El otro recluso era alguien que había tenido contacto con autoridades policiales en muchas ocasiones en el pasado y se dio cuenta de que lo que le habían contado podría ser de importancia para alguien y nos contactó. ¿Y este compañero de celda? Con la esperanza de reducir la sentencia por su propio caso de robo, el recluso les cuenta a los agentes sobre la confesión de Dincio y el plan de comprar una coartada. La coartada era que el señor Dincio estaba en la habitación de un motel en Las Vegas con una prostituta e incluiría evidencia física mostrando que estuvo allí. El FBI le prepara una trampa. Le dan al recluso un contacto para Dincio. Se trata de un agente encubierto que le dará a Dincio lo necesario para su coartada. Dincio pica el anzuelo. En la sala de visita de la cárcel, se reúne con el agente encubierto que juega el papel de un amañador, un criminal experto en resolver problemas. Dincio recibe lo que solicitó, una ficha de registro del motel donde se alojó y le coloca su huella dactilar, una lista de espectáculos y el nombre de una prostituta con la que estuvo, y eso se convirtió en parte de su defensa posterior. El juicio se inicia en Los Ángeles en octubre de 1972. Amol Dincio presenta su coartada falsa, pero el agente encubierto del FBI testifica sobre la trama. El jurado condenó a Dincio y a los otros 4 acusados. Reciben sentencias que van de 15 a 20 años. Pero aún no termina. Todavía están prófugos 2 sospechosos, Harry y Ronald Barber. Unos meses después, el FBI recibe el dato que ambos hermanos están viviendo en un apartamento en Rochester, Nueva York. Los agentes acuden al lugar y Ronald Barber les abre la puerta. Es arrestado y enviado a California, donde un jurado lo condena y sentencia a 15 años. Se niega a decir dónde se encuentra su hermano Harry. Pasan 8 años y Harry continúa prófugo. Luego, en 1980, una mujer en Brookville, Pensilvania, contacta al FBI. Y sabía que él y sus amigos... Le dice a los agentes que su amiga está viviendo con un hombre que le contó que había cometido un famoso robo bancario en California. Porque su familia... Y que su nombre verdadero es Harry Barber. Harry Barber. Estaba preocupada. La mujer le dice al FBI que en un intento de llevar una vida legítima, el fugitivo está trabajando en mantenimiento en un campamento local. Los agentes se movilizan y lo arrestan. ¿Harry Barber? ¡Harry Barber! ¡FBI! ¡Suba las manos y suelte los cables! Harry Barber es declarado culpable y sentenciado a 20 años. Finalmente, los agentes pueden cerrar el caso del robo bancario más largo en la historia de Estados Unidos. Las autoridades creen que Amol Dincio y su pandilla cometieron más de una docena de robos a bancos, llevándose más de $30 millones en total. Al encerrarlos, agentes del FBI de Ohio hasta California lograron detener a uno de los círculos más sofisticados de ladrones de bancos de todos los tiempos. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En el verano de 1985, una tranquila ciudad sureña se transformó en un lugar de horror inimaginable, cuando algunas jovencitas comenzaron a desaparecer. Un astuto asesino en serie estaba suelto y atormentaba a las familias mientras evadía su captura. Hasta que los investigadores no encontraran cómo detenerlo, él continuaría su caza de nuevas víctimas.
La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Era un depredador. Secuestraba a niñas y a mujeres jóvenes cerca de sus hogares a plena luz del día. Era un sádico. Telefoneaba a las familias para burlarse de ellos, animarlos, para luego jugar con sus esperanzas. Y no se detendría hasta nosotros detenerlo. Soy Jim Canstrom, ex jefe del FBI en Nueva York. Este asesino en serie, quien quiera que fuera, lograba pasar desapercibido en la sociedad. Sin embargo, ansiaba la atención que sus crímenes obtenían. En algún lugar de esta contradicción se encontraba la clave para capturarlo. El gato y el ratón. El 31 de mayo de 1985, el sol de la tarde calentaba la ciudad de Lexington en Carolina del Sur, con una abrasadora temperatura de 38 grados centígrados. Sherry Faye Smith había encontrado alivio al calor en una fiesta en la piscina, acompañada por su novio y compañeros de la escuela secundaria. Ella disfrutaba de los días sin preocupaciones, entre sus exámenes finales y su graduación. Todo el verano y el resto de su vida esperaban por esta joven entusiasta de 17 años. Shari vivía con su familia en una comunidad rural y tranquila, un lugar seguro apartado en las afueras de la ciudad. La casa de los Smith se encontraba ubicada en una zona de bosques densos. La casa estaba a unos 200 metros de la carretera. El padre de Sherry, Robert Smith, era el pastor local. Ese viernes por la tarde trabajaba en su casa, en su oficina del segundo piso. Alzó la vista de su tarea para ver a su hija llegar por el camino de entrada y detenerse para recoger el correo. A partir de ese momento, la vida en Lexington, en Carolina del Sur, cambiaría para siempre. Esperando que Sherry entrara a la casa, el señor Smith volvió a mirar por la ventana. Se percató de que su auto permanecía cerca del buzón, pero ella no estaba a la vista. Inmediatamente sintió que sucedía algo extraño. Él decidió salir a comprobar qué pasaba. Shari padecía de diabetes. Si su azúcar en la sangre estuviera fuera de balance, podría desorientarse o desmayarse. Cuando llegó a la entrada del camino, el señor Smith encontró el automóvil de Shari con el motor todavía encendido y la puerta abierta. Shari. Pero su hija no estaba. No hubo respuesta a sus llamadas. ¡Shari! Comenzó a angustiarse mientras imaginaba las posibilidades. Su hija podría estar en algún lugar del bosque inconsciente o en estado de shock. ¡Shari! Gritó más alto, casi frenético por la preocupación. ¡Shari! No había señales de ella en ninguna parte. Shari había desaparecido. El señor Smith pidió ayuda inmediatamente. El asistente del alguacil del condado de Lexington respondió a la llamada. El angustiado padre explicó que Shari no era del tipo de personas que huían. No puedo imaginar qué sucedió. Empezaremos la investigación ahora. Ella era responsable, amable y muy sensata. No era el tipo de adolescente que se escapa. Salí a buscarla. Estuve por este lado y también por el otro. Pero el sheriff no dio nada por hecho. Interrogó a Smith sobre su relación con su hija. Hoy, más de una década después, el ayudante del sheriff, Lewis McCarty, recuerda vividamente sus impresiones de la familia Smith durante su primera conversación con el padre de Sherry. Hablamos sobre las calificaciones de sus hijas, qué clase de joven era ella
y se determinó que no había conflictividad entre madre, padre e hija. La familia Smith era una familia muy unida, una familia muy religiosa, y se podía sentir que estaban muy unidos, así que esta joven no habría escapado de su hogar. El investigador no pudo evitar la sensación de que algo malo le había sucedido a Sherry Smith. Y la misma intuición le dijo que no tenía nada que ver con su condición médica. Cada minuto que pasaba aumentaba la probabilidad de que Sherry nunca sería encontrada. Sabiendo esto, el sheriff pidió ayuda, obviando el periodo de espera de 24 horas requerido antes de clasificar oficialmente a un individuo como persona desaparecida. Mientras esperaban que llegaran los demás oficiales, el sheriff y Robert Smith volvieron sobre los pasos de Sherry, con cuidado de no destruir ninguna posible evidencia. Pero la búsqueda a simple vista no ayudó en nada. Tenían que esperar por más equipo y por los expertos. En pocos minutos, los oficiales de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, conocidos como SLED, llegaron a la casa Smith. Los investigadores peinaron la escena, buscando huellas de neumáticos, pisadas o huellas dactilares, y no encontraron nada. Sabiendo que las próximas horas eran críticas, las autoridades reunieron un grupo de trabajo y organizaron una búsqueda masiva en el terreno. La posibilidad de un secuestro provocó una respuesta rápida. Crímenes como este simplemente no sucedían aquí. Los condados circundantes enviaron a todos los oficiales disponibles para ayudar. La noticia de la desaparición de Sherry se extendió rápidamente a través de la estrecha comunidad de Lexington. Cientos de residentes locales se ofrecieron para participar en la búsqueda. Aún así, no encontraron ningún rastro de la joven. ¡Sari! ¡Sari! Aunque no había evidencia directa de que se hubiera cometido un delito federal, los investigadores estatales recurrieron a la experiencia del FBI. Querían que la oficina asesorara extraoficialmente en la búsqueda y ayudara en la investigación. El agente especial John Vollmer de la Oficina de Columbia del FBI fue enviado a la casa de los Smith la mañana siguiente. La desaparición inclusive desconcertó a los expertos. No lográbamos encontrarla. Y ella no pertenecía a un tipo de familia de las que indicaría fácilmente que se habría escapado con alguien. Ella era de una familia estable, un buen entorno, y ellos inmediatamente pensaron, obviamente, que algo malo había sucedido. Pero no teníamos idea en ese momento qué podía ser. La búsqueda continuó con urgencia, con cientos de voluntarios y oficiales trabajando sin detenerse. Fue una tarea desalentadora. El calor y el terreno dificultaban la búsqueda. Cuando estás hablando de buscar en un condado de 1,300 kilómetros cuadrados, es casi como buscar una aguja en un pajar. Es extremadamente difícil porque no sabes por dónde empezar ni a dónde ir. Pasaron 2 largos y calurosos días de búsqueda, y aún así no había señales de Sherry. Cada vez era más y más probable que se tratara de un secuestro. Horrorizados por la posibilidad de que un crimen como este pudiera ocurrir en su ciudad, los residentes de Lexington estaban asustados. Los niños no salían sin sus padres. Nadie iba solo a ningún lado. A cada hora que pasaba, los investigadores se esforzaban por mantener la esperanza de encontrar ilesa a Sherry. El 3 de junio, 3 días después de la desaparición de Sherry Fay, alrededor de las 2:30 de la madrugada, una llamada interrumpió el sueño inquieto de los Smith. Robert contestó el teléfono. Una voz que no reconoció preguntó por su esposa Hilda. ¿Aló? La persona que llamó afirmó ser el secuestrador de Sherry. Sí,
El secuestrador se disculpó por llevarse a Sherry e insistió en que pronto la devolvería. Dejó claro que esa no era una llamada de rescate. Le dijo a Hilda que recibiría una carta por correo ese mismo día. ¿Pero qué es lo que quiere? Prometió que volvería a llamar y colgó. Aunque el teléfono ya había sido configurado, la llamada fue demasiado corta para obtener un seguimiento. Los oficiales de SLED que estaban en la casa de los Smith llamaron inmediatamente al agente Vollmer. Realmente no estaba claro si ella estaba viva o muerta. La persona que llamaba indicaba que estaba viva y que él la iba a devolver a salvo. Y creo que en ese momento todos tenían la esperanza de que él era sincero y de que en realidad ella no estaba muerta y sería devuelta a su hogar y familia. Una carta que con suerte contenía pistas sobre el paradero de Sherry sería un alivio bienvenido, pero primero tenían que averiguar si la carta prometida por quien llamaba realmente existía. Sin perder tiempo, despertaron al jefe de correos de la ciudad y le ordenaron que abriera la oficina de correos antes del amanecer. Y enseguida comenzaron a trabajar revisando carta por carta todo el lote de correo saliente. Después de media hora, el jefe de correos encontró un sobre dirigido a los Smith. Con cuidado, lo metieron en una bolsa de pruebas y lo enviaron a los laboratorios forenses de SLED para su análisis. Dentro del sobre, los examinadores encontraron una carta de 2 páginas escrita en papel legal amarillo. Su emoción se convirtió en horror cuando comenzaron a leer la carta. Se titulaba Última Voluntad y Testamento. Comenzaba: Te amo, mamá, papá, Robert, Dawn y Richard, y a todos los demás, y a todos mis amigos y parientes. Mis pensamientos siempre estarán con ustedes. Ataúd cerrado. Lo siento si alguna vez los decepcioné de alguna manera. Solo quería hacerles sentir orgullosos de mí porque siempre he estado orgullosa de mi familia. La carta terminaba con: Todo mi amor siempre. Sharon, Sherry Faye Smith. Con la ayuda de la familia Smith, los investigadores confirmaron que la escritura era de Sherry. Los investigadores del laboratorio comenzaron la laboriosa tarea de analizar la carta. La búsqueda de impresiones, pelos, fibras y otras pistas tomaría semanas. Y si bien los investigadores esperaban que el documento pudiera proporcionar otras pistas valiosas, se alarmaron por el contenido de la carta. Estábamos conmocionados, estábamos preocupados por su bienestar. Había varias frases en la carta en las que se refiere. Una sería un ataúd cerrado, como... no sabemos por qué. ¿Por qué una joven escribiría ataúd cerrado? El destino de Sherry no estaba claro. El secuestrador tenía todas las respuestas. Él había prometido llamar de nuevo. Hasta que lo hizo, la familia Smith se aferró desesperadamente a la esperanza. Pocos días después de la desaparición de Sherry Faye, su secuestrador había llamado para contactar a la familia. Desde entonces, los agentes y detectives añadieron una grabadora de voz, además del rastreador que ya estaba en el teléfono de los Smith. Tener registrada la voz del secuestrador en una grabación sería muy valioso. Si el sospechoso llamaba de nuevo, estarían preparados. La espera era insoportable. A las 8 en punto de la tarde del 3 de junio sonó el teléfono. Cuando atienda, manténgalo en el teléfono lo más que pueda. Diga. Era la voz de la noche anterior. Él habló con Hilda. ¿Recibió la carta hoy? Ah, sí, la recibí. Bien, entonces ahora sabe que esto no es una llamada falsa. Sí, ya lo sé. Bien, escucha con atención. Tengo que darme prisa. Sé que nos están rastreando la llamada. Pero, ¿Shari está con usted?
Shari ahora es parte de mí físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Nuestras almas son una ahora. ¿Tu alma ahora es una con Shari? Sí, estamos tratando de resolver eso, así que por favor hagan lo que les digo. El rastreo había sido exitoso. Adelante, ya lo captamos. El sospechoso había llamado desde una cabina telefónica a 32 kilómetros de distancia de la casa de los Smith. Una red de alguaciles del sheriff, apostados en el área, se apresuraron para llegar al sitio, esperando atrapar a la persona que aún llamaba por teléfono. Pero cuando llegaron, lo único que encontraron fue un teléfono colgando del gancho. Detengan a cualquiera cerca del área. Ahora mismo. Se había escapado sin dejar ningún rastro, ni siquiera huellas dactilares. La hermana mayor de Shari, Dawn, recuerda la angustiosa incertidumbre. Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento. No entendí que él era una persona muy enferma. Nunca había tratado con alguien así en mi vida. Pero realmente creí que él le estaba cuidando y que tenía que haber alguna razón para explicar su locura al secuestrar a Sari. En la superficie, las conversaciones telefónicas del secuestrador no revelaron nada sobre el paradero de Shari. Sin embargo, para el FBI, las llamadas telefónicas dieron una primera visión del interior de la mente de este retorcido depredador. Dependía ahora de los analistas del FBI en la Unidad de Apoyo Investigativo en Quantico, Virginia, penetrar en la mente de este criminal. John Douglas fue pionero en la elaboración de perfiles de conducta para el FBI. Él y otros analistas desarrollaron esta herramienta de investigación durante más de 25 años de entrevistas con asesinos convictos, pirómanos, violadores y terroristas. Está bien. Cuando alguien pregunta por un perfil, lo que está buscando son características que incluyen género, incluye edad, raza, a veces tipografía corporal, nivel educativo, tipo de ocupación. Para determinar estas características, el analista intenta pensar como el asesino. Él trata de descubrir sus motivaciones. El examen de cada aspecto de un crimen revela patrones de comportamiento. Lo que emerge es un perfil que describe el tipo de persona que probablemente sea el asesino. Después de analizar cada detalle del secuestro de Shari, Douglas generó un perfil de 22 puntos del sospechoso. Describió al secuestrador como un hombre blanco entre los 20 y los 30 años, con una inteligencia superior a la media. Lo más probable es que trabajara como jornalero de cuello azul, debido a que sonaba como si el asesino hubiera distorsionado electrónicamente su voz. Probablemente había trabajado en la contratación eléctrica. Él tendría antecedentes penales. Douglas también sugirió que vivía en la zona. El tono y el contenido de sus llamadas telefónicas indicaban que era un obsesivo compulsivo asocial. Si el estrés de la vida cotidiana se hacía demasiado grande, se desmoronaría. Luego se sentiría obligado a compensar sus propias deficiencias mediante acciones violentas. Es el tipo de hombre que se siente como un grano de arena en la playa, donde hay miles de millones de granos de arena. Él no siente nada, se siente como un don nadie. ¿Y cómo puede este nadie, esta personalidad, esta persona que probablemente tiene sobrepeso, baja autoestima, no es atractiva, cómo puede convertirse en alguien? Él perseguía víctimas que nunca tendrían posibilidad de contactar a alguien como Shari Faye Smith. Y así por primera vez en su vida pueden ser muy poderosos. El miércoles 5 de junio, los Smith recibieron otra llamada. Esta vez le dio a la familia indicaciones sobre dónde encontrarían a Shari. Escuche cuidadosamente. Tome la autopista 378 oeste hacia la rotonda. Gira a la izquierda en el edificio con marco blanco. Vaya al patio trasero. 2 metros más allá estaremos esperando. Dios nos eligió. Los investigadores corrieron a la ubicación con la esperanza de encontrarla todavía con vida. Seis días después de su misteriosa desaparición, los investigadores encontraron el cuerpo de Shari Faye Smith.
Cuando la familia Smith recibió la llamada de la ubicación del cuerpo, fuimos inmediatamente allí y nuestros peores temores se hicieron realidad. El cuerpo de Sherry había sido dejado en los bosques del condado de Saluda, a unos 17 kilómetros de la casa de la que desapareció. Su secuestrador ahora era buscado por asesinato en primer grado. Una semana de calor a 38 grados centígrados había pasado factura. El avanzado estado de descomposición del cuerpo funcionó a favor del asesino. El médico forense no pudo determinar la causa exacta ni el momento de la muerte. Para John Douglas, la ubicación y el estado de la escena del crimen proporcionaron una mayor comprensión de la mente del sospechoso. Él tenía algo de sofisticación criminal, porque creo que eso lo hizo esperar. Esperó a que entrara en etapas avanzadas de descomposición, lo que dificultaría a las fuerzas del orden público determinar la causa y el método de la muerte en este estado de descomposición. La confirmación del asesinato de Sherry devastó a la comunidad de Lexington. Ese sábado, una multitud de 1,000 personas asistió a un funeral en la primera iglesia bautista de la ciudad. Esa noche, después del funeral de Sherry, el asesino no pudo resistirse a infligir más tormento. ¿Aló? ¿Puedo hablar con la señora Smith? Beverly, la tía de Sherry, atendió el teléfono. Lo siento, pero ella tampoco está aquí. Beverly lo entretuvo, esperando ganar un tiempo valioso para el rastreo de la llamada. Tendré que cortar si no puedo hablar con ella. Pero el secuestrador amenazó con colgar si no podía hablar inmediatamente con Dawn. ¿Hola? Este asunto se me fue de las manos. Todo lo que quería era hacerle el amor a Dawn. Le había estado siguiendo por un par de... ¿A quién? Lo siento por Shari. Dawn, le pido a ti y a tu familia que me perdonen. Cuando mataste a Sari, ¿estaba en paz? ¿Ella no tenía miedo o algo? No lo tenía, ella estaba en paz. Ella sabía que Dios estaba con ella y que ella se convertiría en un ángel. Abrumada por el dolor, la madre de Sherry insistió en hablar con el asesino de su hija. ¿Usted dijo que la iba a matar? Sí, y le di a elegir su muerte, y ella prefirió ser asfixiada. Dios santo, ¿cómo pudo hacer eso? No escapó a la atención del FBI y los investigadores locales que el asesino había usado erróneamente el nombre de Dawn cuando habló con Sherry. Se prepararon para la posibilidad de que este asesino pudiera dirigir su obsesión asesina hacia Dawn. Pero el sospechoso haría solo una llamada más antes de caer en un oscuro silencio. Aunque él no estaba hablando, sabían que todavía estaba allí, aterrorizando a una comunidad. Y el perfil predijo que si mataba una vez, mataría de nuevo. En junio de 1985, los investigadores del FBI continuaban tras la casa del secuestrador y asesino de Sherry Smith, de 17 años. Mientras los investigadores se enfocaban en el asesino de Smith, el elusivo depredador preparaba otros planes. El viernes 14 de junio, 2 semanas después del secuestro de Sherry, un hombre agarró a Debra May Helmick de su patio en el condado de Richland mientras jugaba con su hermano. Ella solo tenía 9 años. Los gritos de la niña alertaron a una vecina. Pero la mujer no fue lo suficientemente rápida. El secuestrador logró escabullirse a plena luz del día. La vecina de los Helmick solo podía proporcionar información vaga. Sin embargo, la descripción general del sospechoso y su método parecía inquietantemente similar al hombre que el FBI buscaba por el asesinato de Sherry. Los sheriffs del condado de Richland contactaron de inmediato al grupo de trabajo en la cercana Lexington. A pocos momentos de ese secuestro, nos enteramos y comenzamos a centrarnos en ese caso también.
Estábamos más o menos en nuestras mentes. Creo que todos sabíamos que estos dos casos estaban conectados. Para John Douglas, el caso adquirió un sentido de urgencia aún mayor. El destino de Deborah May Helmick parecía casi seguro. Una vez que tienen la urgencia, buscan a la víctima preferencial, pero si no pueden encontrar a la víctima de su elección, elegirán a quien esté disponible, y en ese caso fue con Deborah May Helmick. Las noticias del segundo secuestro llevaron a Douglas desde Quantico, Virginia, a Carolina del Sur. El FBI esperaba poder encontrar a Deborah May Helmick, de 9 años, antes de que su joven vida se truncara. En el caso Smith, las llamadas telefónicas del asesino habían sido el enlace fundamental para los investigadores. Había pasado casi una semana desde la desaparición de Deborah y no habían tenido noticias suyas. Para que llamara, Douglas ideó un plan. Con la ayuda de los medios locales, él pondría una trampa. Un elemento clave del plan colocaba a Dawn Smith en peligro. Douglas tuvo que pedirle a los Smith que pusieran en riesgo a su otra hija para atrapar al asesino de Sherry y con suerte encontrar a la joven Deborah. Dawn estuvo de acuerdo. La gente pensaba que éramos gemelas, nos parecíamos mucho y se me ocurrió que si yo respondía al teléfono, quizás él volcaría su fascinación por Sari hacia mí. Y si pudiera mantenerlo hablando por teléfono lo suficiente sobre Sari, sobre él mismo, sobre cualquier cosa para mantenerlo al teléfono, entonces podrían rastrear la llamada y atraparlo. Permitirle... La estrategia de Douglas se centró en un servicio conmemorativo para Sherry. Los investigadores promovieron el servicio en la prensa local. Los agentes esperaban que la atención de su primera víctima reavivara la fascinación del asesino con Dawn. Douglas necesitaba algo más para cebar la trampa. Un artículo personal de la habitación de Sherry. Según su experiencia, Douglas sabía que los depredadores sexuales a menudo se sentían atraídos por los artículos personales de sus víctimas. Quieren elementos que puedan conservar, incluso mostrar como trofeos. Él se fijó en el oso koala. Era la mascota de la universidad a la que ella planeaba asistir en el otoño. Vamos a usarlo. El día del servicio conmemorativo, agentes vestidos de civil invadieron los terrenos, esperando que su sospechoso visitara el cementerio. Cuando el ministro de la familia pronunció una oración, Dawn y sus padres se abrazaron. Aunque Dawn se había ofrecido voluntariamente para atraer al asesino a la trampa, el peligro que representaba pesaba en la mente de todos. No se sabía lo que el sospechoso podría hacer. La seguridad alrededor de Dawn se intensificó. Estábamos preocupados de que Dawn se convirtiera en otra víctima. Entonces, como estaba previsto, Dawn colocó algunas flores y el koala sobre la tumba de su hermana. Ahora todo lo que quedaba por hacer era esperar. Utilizando el perfil de Douglas, los agentes del FBI instruyeron a Dawn sobre cómo manejar al sospechoso cuando llamara. Me dijeron que nunca debía amenazarlo, nunca debía ser dura, debía ser comprensiva, empática y compasiva, y lo fui. Creo que eso le gustó porque él sintió que tenía el control, lo cual es algo que creo que él necesitaba. Varias llamadas llegaron al hogar de los Smith después del servicio conmemorativo. Sin saber si era el asesino de Sherry, Dawn tuvo que atenderlas todas. Poco después de la medianoche, el teléfono de la casa Smith sonó de nuevo. Diga. Esto es de parte de Sari Faye Smith. ¿Eres Dawn? Sí. Como Douglas había esperado, el culpable mordió el anzuelo. Y como se anticipó, el asesino había enfocado su atención en Dawn. No puedes estar protegida todo el tiempo. Le dejó en claro que ella sería su próxima víctima. ¿Entiendes? Tú lo sabes. Dios quiere que te unas a Shari Faye. Es solo cuestión de tiempo.
A pesar de la amenaza, Dawn lo mantuvo en la línea, soportando el abuso del hombre que asesinó a su hermana, mientras los funcionarios rastreaban el origen de la llamada. Sí, bien, escucha atentamente, vete hacia el norte. Después, antes de colgar, el asesino le dio instrucciones. Gira a la derecha, Debra May. Está esperando. Dios nos perdona a todos. El agente especial John Vollmer temía que el asesino no se detuviera allí. Cuando nombró a Debra Helmick, eso nos condujo a enfrentar la posibilidad de que estábamos lidiando con un posible asesino en serie, que había asesinado, según sospechábamos, al menos a 2 personas, quizás otras, y que podía seguir matando. ¿A qué hora? A pesar del éxito de Douglas en lograr que el sospechoso llamara, nadie había anticipado qué tan lejos iría el asesino para evitar ser detectado. Rastrear la llamada desde fuera del área tomó tiempo adicional. De nuevo, el sospechoso dejó la cabina telefónica momentos antes de que las autoridades pudieran alcanzarlo. Estuvimos muy cerca de atraparlo en varias ocasiones, y es casi como si lo sintiera y comenzara a ir más lejos para hacer sus llamadas telefónicas. Otros investigadores siguieron las indicaciones de la persona que llamó. Allí encontraron a Debra Helmick, de 9 años, asesinada. La apuesta había fallado. Con cada oportunidad perdida, aumentaba la probabilidad de que hubiera más víctimas. Y ahora Dawn era el objetivo más probable. Los investigadores temían que el asesino intentara secuestrarla. Un escurridizo asesino en serie ya había matado a 2 niñas en Lexington, Carolina del Sur. La escasa cantidad de evidencia frustró a los investigadores del FBI, así como a las autoridades locales. Pero el análisis forense estaba a punto de generar el mayor impacto en la investigación. La última voluntad y testamento de Shari Smith fue examinado por Gail Head, directora de la sección de documentos investigados de los laboratorios legales de Carolina del Sur. Utilizando una máquina ESDA, Head esperaba encontrar pruebas contundentes. El ESDA, un acrónimo para equipos de detección electroestáticos, puede captar imágenes que son invisibles a simple vista. Funciona según el principio opuesto de una imprenta. En lugar de recubrir letras levantadas con tinta para crear una imagen, ESDA rellena las marcas en el documento en cuestión con grafito. Cuando una película de imagen se estira sobre el documento como el celofán, aparece una imagen legible. Después de horas de examinar el documento, Head encontró la marca de una escritura. Parecía ser un número de teléfono y un nombre. Un nombre particular y el número de teléfono en cuestión nos permitieron mostrar todo el código de área, los 3 primeros números del prefijo, los siguientes 2 números, el tercer número del que no estábamos seguros y luego tuvimos el 4º número. El nombre en la hoja era Joe. Del código de área, los investigadores determinaron que el número era de Alabama. Para completar el dígito que faltaba, los investigadores llamaron a cada combinación del número de teléfono, hasta que llegaron a una selección que tenía el mismo nombre que se encontraba marcado en la hoja. Finalmente consiguieron una coincidencia. El número pertenecía a un hombre llamado Joe Shepard. Los investigadores examinaron sus registros telefónicos. Descubrieron que había recibido una llamada de una dirección a las afueras de Lexington, en Lake Murray, Carolina del Sur. Cualquiera de estas direcciones podría pertenecer al asesino. Respaldados por el perfil del FBI, la policía local visitó la dirección de Alabama. Buenas tardes, ¿es usted Joe Shepard? Interrogaron a Joe Shepard. No coincidía con el perfil del asesino. A pesar de que no era sospechoso, aún podría ser un vínculo importante con el asesino. La policía tuvo que averiguar la conexión entre él y la llamada telefónica de Lake Murray, Carolina del Sur. Shepard explicó que provenía de la casa de sus padres. Los oficiales de Carolina del Sur verificaron que la dirección pertenecía a los padres de Joe Shepard, Ellis y Sharon Shepard.
Los investigadores fueron a la dirección del lago Murray para interrogar a los residentes. La casa estaba a solo 2 millas del lugar donde la policía encontró el cuerpo de Deborah Helmick, de 9 años. Descubrieron que Ellis trabajaba como electricista en la construcción de viviendas. Era una profesión predicha por el perfil del FBI. Cuando los oficiales tocaron la puerta, un automóvil se detuvo en la entrada. ¿Puedo ayudarlos? Cuando los investigadores conocieron a los Shepard, inmediatamente sintieron que habían llegado a otro callejón sin salida. Además de la profesión de Ellis Shepard, nada más parecía encajar en el perfil. De todos modos, los interrogaron. Los Shepard les dijeron que habían regresado recientemente de un viaje de 6 semanas. Los oficiales casualmente preguntaron si la pareja sabía sobre los asesinatos de Smith y Helmick. Con cada pregunta, la policía notó que la señora Shepard estaba cada vez más preocupada. Los Shepard estaban comenzando a sospechar del cuidador de su casa, Larry Gene Bell. Cuando describieron a Bell, los elementos del perfil encajaron en su sitio. Era un hombre blanco de unos 30 años que vivía con sus padres. A veces ayudaba a Ellis en la construcción de viviendas. Justo días antes, cuando los Shepard regresaron de las vacaciones, Bell los recogió del aeropuerto. Habló extensamente con los Shepard sobre los casos. Estaba siguiendo de cerca las noticias de los asesinatos. Era más evidencia de una mente meticulosa y un comportamiento consistente con el perfil. Dijeron que había guardado los artículos del periódico, que les había contado todo sobre el caso en gran detalle desde el aeropuerto hasta su residencia. Era sorprendente lo mucho que este perfil iba encajando. Los detectives preguntaron si podían ver el interior de la casa. Sospechando que el asesino había usado un arma para obligar a Sherry Smith a entrar en el automóvil, le preguntaron a Ellis Shepard si poseía un arma. Shepard los llevó a un cajón donde guardaba su revólver. Para su sorpresa, el arma había desaparecido. Sería buena idea que nos acompañaran. Los oficiales le pidieron a la pareja que los acompañara a la oficina de policía. Querían que los Shepard escucharan las grabaciones de las llamadas del asesino a la familia Smith. Los investigadores necesitaban saber si la voz en las grabaciones pertenecía a su cuidador de la casa. For a couple of months, and then they'd find out I'm sane, and then I'd get tried and get sent to electric chair, put in prison the rest of my life. I'm not going to stay in prison the rest of my life. I'm not going to. Aunque la persona que llamaba podía haber alterado electrónicamente su voz, para los Shepard estaba claro que el hombre en la cinta era el cuidador de su casa, Larry Gene Bell. Todos estábamos animados, no podíamos mostrar ninguna emoción, pero en ese momento supimos que habíamos resuelto el caso, teníamos a nuestro hombre. Los Shepard le dijeron a la policía que esperaban que Bell llegara a su casa a las 7:30 de la mañana siguiente para ir a trabajar. Los investigadores vigilaron la residencia de Bell. Esta vez no había forma de que eludiera la captura. Larry Gene Bell se dirigió por la carretera hacia la casa de los Shepard. No se percató del coche de policía sin identificaciones que lo seguía. Los agentes se comunicaron por radio con otro automóvil que esperaba para interceptarlo en la intersección a la que se aproximaba. El 26 de junio de 1985 a las 7:19 de la mañana, los investigadores finalmente atraparon al escurridizo Larry Gene Bell. Esta vez fueron los investigadores quienes estuvieron un paso adelante. Bell fue arrestado sin resistencia
y llevado a la oficina de policía para ser interrogado. Con Bell ahora bajo custodia, los investigadores aún necesitaban cerrar bien el caso para asegurarse de que nunca más pudiera estar libre para matar de nuevo. Combinando contundentes pruebas forenses con el perfil del FBI, la policía de Carolina del Sur arrestó a Larry Jim Bell por sospechas de secuestro y asesinato. Pero ahora tenían que demostrar sin lugar a dudas que él era el asesino de Shari Smith y Deborah May Helmick. Quedó en manos del abogado del condado de Lexington, Donald Myers, presentar el caso. Como fiscal de carrera, Myers estaba decidido a condenar al asesino que se había burlado tan horriblemente de la familia de su víctima. No me gusta Larry Jim Bell. Incluso antes de conocerlo. Y sabía que probablemente este sería el caso más publicitado que tendríamos. El más publicitado en Carolina del Sur hasta ese momento. Y me comprometí a ir tras él con todo lo que tenía. Aunque había evidencia poderosa contra Bell, esta era solo circunstancial. Aún así, en el estado de Carolina del Sur, una confesión podría garantizar la sentencia máxima. Myers quería asegurarse de que Bell nunca pudiera quitar otra vida. Él quería una confesión. Nuevamente llamaron al FBI por ayuda. Ellos recomendaron preparar un interrogatorio que provocase una declaración autoinculpatoria. Por ejemplo, un mapa que muestra dónde se hicieron las llamadas, algunas fotos de la víctima, para que mientras mire alrededor de la habitación, recuerde a la víctima. Podemos colocar tarjetas de huellas dactilares sobre la mesa, poner cuadernos o archivos que tengan su nombre en ellos, todo para hacerle pensar que obviamente lo tenemos cercado, que tenemos pruebas contra él. Él podría creer que lo tenemos y rendirse. Mientras los oficiales se preparaban para interrogar a Bell, otros detectives obtuvieron una orden de allanamiento de la casa de los Shepard. Durante las siguientes 12 horas, el equipo forense peinó cada centímetro cuadrado de la casa en busca de cualquier cosa que conectara firmemente a Bell con los crímenes. Como el perfil predijo, la casa estaba en perfecto orden. Fue meticulosamente limpiada, aspirada y desempolvada. Particularmente en la habitación donde Larry Bell se había estado quedando. Pero debajo de la superficie ordenada, el equipo descubrió evidencia de su desviación. Las pulcras sábanas de la cama ocultaban un delgado y sucio colchón, y debajo yacía una revista porno y un revólver .38 que coincidía con la descripción del que le faltaba al señor Shepard. A pesar de las alfombras recién aspiradas, un investigador recuperó un cabello rubio en el espacio al que no llegaría una aspiradora. Un laboratorio vincularía el cabello con Shari Smith. Mientras los investigadores continuaron la búsqueda de pruebas en la casa de los Shepard, los detectives en el interrogatorio llevaron a cabo la estrategia del FBI. Primero se aseguraron de que Bell estuviera cómodo. Según lo aconsejado por Douglas, hablaron con el sospechoso sin amenazas. Fingieron simpatizar con él, comprender su dolor para que él se confiara. Fueron llevando a su sospechoso a través de la creciente cantidad de pruebas que le condenaban. En cada oportunidad, le recordaban a las víctimas. Bell lo negó todo. Sin embargo, hizo una petición curiosa. Quería conocer a Dawn y a Hilda Smith. Esperando que la madre y la hermana de su primera víctima pudieran conseguir una confesión, los Smith estuvieron de acuerdo. Hilda y Dawn intentaron prepararse mentalmente. Finalmente, entraron a la habitación y se encontraron cara a cara con el asesino de Shari.
Él comenzó a murmurar y a hablar de cuánto lo lamentaba, de que la persona que estaba sentada en esa silla no podría haber sido la que hizo esto, pero que otro Larry Bell podría haber sido. Realmente no tenía mucho sentido, así que recuerdo verlo sentado allí, recuerdo haberlo visto, recuerdo haberlo escuchado y realmente me sentí asqueada. Porque yo sabía que este era el hombre. Y ni siquiera era lo suficientemente hombre para decir, lo hice, lo siento. Solo trató de poner excusas, pero mi madre le dijo algo increíble. Ella dijo, sé que eres el hombre que mató a mi hija y puedo decir honestamente que no te odio. Y él se puso lloroso. Pero el quiebre emocional de Bell llegó solo hasta el punto de soltar lágrimas. Él nunca hizo la confesión que las autoridades querían. Después de semanas de compilación de pruebas, Myers y los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia de eventos del 31 de mayo de 1985. Bell descubrió a Cheryl Smith después de dejar a su madre en una consulta médica. Algo en la joven desencadenó sus ansias libidinosas. Cuando salió del estacionamiento, Bell la siguió. Su deseo destruyó el poco control que poseía. Él nunca la perdió de vista. Sherry no se percató de que un auto la seguía por la carretera. Se detuvo en el camino de entrada y caminó hasta el buzón. Bell no perdió el tiempo. Tomó a Sherry completamente por sorpresa. ¡Vamos, Llevó a Sherry a la casa de los Shepard, en el lago Murray. Después, Bell canceló una cena con los amigos. Les dijo que quería quedarse en la casa de los Shepard y ver un partido de béisbol. Ya había atado a Sherry a la cama. La evidencia mostró que Sherry había sido violada. Antes de matarla, Bell forzó a Sherry a escribir su última voluntad y testamento. Doce horas después de su desaparición, él le cubrió la boca con cinta adhesiva y la sofocó. Los investigadores concluyeron que ella estaba muerta a las 4:58 de la mañana, la hora en que Bell afirmó que sus almas se volvieron una. Les tomó menos de una hora a 12 habitantes de Carolina del Sur encontrar a Bell culpable de asesinato en primer grado. Myers procesó a Bell en un juicio separado por el asesinato de Deborah May Helmick, de 9 años. Lo encontraron culpable por segunda vez. Con la condena de Bell, la familia Smith podía comenzar a reconstruir sus vidas. Hubo una sensación de alivio de que, bueno, ahora no puede hacerme daño, no puede hacerle daño a nadie más y será encarcelado. Larry Jim Bell pagó la pena máxima por sus crímenes sádicos. El 4 de octubre de 1996 fue ejecutado en la silla eléctrica de Carolina del Sur. Aunque la pérdida de Charles Smith y Deborah May Helmick siempre se lamentará, la vida en Lexington regresó lentamente a la normalidad. Con habilidad y determinación, la División de Aplicación de la Ley SLED de Carolina del Sur y el FBI le pusieron fin a la aflicción de un pueblo al acabar con el juego mortal del gato y el ratón.